Hola, ¿cómo estás? Soy tu amigo Jorge Espinosa de guabatu.com y antes de iniciar con esta 12ª parte del video tutorial Microsoft Excel paso a paso, quiero agradecerte porque me has estado dejando tus comentarios, me mandas correos, por suscribirte, por compartir los videos con tus amigos o familiares y sobre todo porque por ahí le dan clic a la publicidad, que es lo que me permite a mí tener abierta esta página. Vamos al temario de este día. El día de hoy vamos a trabajar con lo que es validación de datos. Vamos a ver cómo se pueden validar datos en las celdas de Excel y cómo podemos proteger una hoja de cálculo en el caso de los datos que vamos a validar. Aquí tenemos una hoja que nos sirve para anotar datos de prospectos a empleos. Si tú tuvieras una agencia de empleos, por ejemplo, y necesitaras entrevistar a muchas personas, posiblemente no lo podrías hacer tú solo. Por ese motivo, le darías este formato a 4 o 5 entrevistadores y ellos tendrían que llenar la información. Estos datos son muy repetitivos en muchos casos, la edad, la escolaridad, el sexo, el estado civil, pero no todos llenan los datos de la misma manera y es aquí donde entra esta función de validar datos. Por ejemplo, aquí tenemos el prospecto. Voy a anotar mi nombre. Y luego te pregunta la edad. Aquí alguno de ellos le va a poner a lo mejor la edad y otro le va a poner con letra la edad también. El problema es que algunos van a usar letra, otros números y algunos posiblemente le pongan 30 y 6 meses. Datos que ya no serían compatibles a la hora de juntarlos para poder hacer un análisis. Para esto existe la validación de datos. ¿Qué quiere decir la validación de datos? Bueno, muy fácil. Que la información que agreguen en una celda la tengan que elegir de alguna lista o anotar un dato específico para que permita Excel que el dato quede grabado. Para hacerlo mucho más sencillo, yo aquí en la hoja número 2 hice una hoja de validación. Le voy a dar un clic. Por ejemplo, aquí tengo la edad. La edad que yo puedo poner para una persona que quiere trabajar a lo mejor sería de 16 hasta 60 años, ¿sí? Dependiendo del país donde estés, sería la edad que puedes utilizar. Pero para no tener que estar escribiendo los datos, puedes elegirlos de una lista o puedes escribirlos, pero siempre y cuando concuerden con la lista van a poder introducirse. Si ellos quieren poner 16 y le ponen con letra, no se los va a aceptar. Antes de avanzar en este proceso necesitas crear un rango de datos con un nombre. Por ejemplo, aquí ya tengo los números del 16 al 60. Vamos a seleccionarlos todos y vamos a ponerle un nombre a este rango. Esto ya lo había mostrado en un video anterior. Todo ese rango se va a llamar edad. Cualquier número que está dentro de todas esas celdas, de ese rango de celdas, se le va a llamar edad. Ahora me voy a regresar a la hoja de ejemplo. Por cierto, esta te la estoy dejando en el enlace de abajo para que puedas descargarla. Ahora sí, vamos a utilizar la función de validación de datos y de una vez lo hacemos para todos los prospectos que pueden caber en la lista. Yo selecciono hasta aquí. Lo que vamos a hacer es ir al menú Datos. Después vamos a ir a este grupo que se llama de herramientas de datos o Data Tools. Y aquí dice Data Validation o validación de datos. Le vamos a dar un clic. Te aparece esta hoja. La voy a mover un poco para acá la ventana. Y te dice validación de datos, configuración, mensaje de entrada, alerta de error, criterio de validación. ¿Qué se permite? ¿Cualquier valor? Bueno, ahí lo que pusieras lo aceptaría. Pero en este caso que queremos que específicamente permita solo un número de los que están dentro de la lista. Entonces te puedes ir a la opción de lista. Y aquí le dices que puedes ignorar datos en blanco. Ahí no hay problema, podrían dejarlos en blanco. Y decirle que utilice una lista desplegable. Si le quitas esta opción de ignorar datos en blanco, te obligará a que antes de pasar a la próxima celda
forzosamente introduzcas un dato. Lo voy a dejar así por el momento. El source, ¿dónde lo voy a obtener? Recuerdas que hace unos instantes hicimos una lista de números del 16 al 60 y a ese rango le pusimos edad. Entonces quiere decir que el dato que se introduzca aquí debe de ser igual, vas a poner el símbolo igual a edad, así como se escucha. Le damos un clic en OK y nota esta pequeña flechita que apareció aquí. Al darle yo un clic en esta celda y darle clic a esta flechita, me da los datos del 16 al 60. Si yo quisiera agregar un número diferente, me marcaría un error. Por ejemplo, yo aquí puedo tomar 16, en este 18 o 20, en este 23, en este otra vez 16 y sucesivamente. Pero si en uno de ellos yo quisiera escribir, por ejemplo, 15, me aparece un mensaje de error. Por cierto, este mensaje también lo puedes personalizar. Fíjate bien lo que vamos a hacer. Voy a seleccionar nuevamente las listas. Me voy aquí a validación de datos y me dice configuración. Permitimos datos de una lista que es acerca del rango de edades. El mensaje de entrada, aquí le puedes poner un mensaje de entrada que diga elige una edad de la lista o ingresa un número del 16 al 60. De esta forma te aparecerá ese mensaje como una ayuda y el mensaje de error: número inválido, la edad debe ser entre 16 y 60. Un ejemplo, le damos un clic en OK. Ahora cuando tú le das un clic a esta celda, te dice elige una edad de la lista o ingresa un número del 16 al 60. Para esto tú le puedes poner 25 y lo acepta. Abres la lista, agarras el 20 y lo acepta. Si tú quisieras agregar un número como 65, al darle enter te aparece esta ventana de error: número inválido, la edad debe ser entre 16 y 60. De esta forma tú ya tienes aquí una validación de datos. La escolaridad es exactamente lo mismo. En esta hoja de validación yo ya tengo las diferentes escolaridades. Selecciono, cambio lo que es el nombre del rango de celdas y le voy a poner escolaridad. ¿Sí? Voy a poner mayúsculas para que esté uniforme esto. Escolaridad. Bien. Exactamente lo mismo, ya que cualquier celda de estas pertenece a un grupo llamado escolaridad. Me regreso a la hoja 1, selecciono todas aquellas celdas que necesito validar, me voy a validación de datos, settings o configuración, le digo que va a ser de una lista y que el source es igual a escolaridad. Seleccione la escolaridad y en mensaje de error, escolaridad inválida. Aceptamos. Ahora sí, cuando una persona quiera llenar el dato, da un clic, dice seleccione escolaridad, le das un clic, dices ninguna, preescolar, bachillerato, etc. Ahora vamos con sexo. Y para que no te vayan a poner hombre, mujer, 4 veces al día o cosas así por el estilo, lo que haces es que también validas. Como en este caso pues están los dos sexos comunes, masculino y femenino, pudieses hacerlo sin necesidad de una lista. ¿Cómo lo harías? Entras aquí a validación de datos, seleccionamos obviamente primero todas las celdas que queremos validar, validación de datos, y le decimos que queremos una lista. Aquí el source le podemos poner masculino, coma, femenino. No se te olvide haber seleccionado lista. Mensaje, elija
el sexo. Sexo erróneo. Le damos un clic en OK. Y ahora sí, le das un clic aquí y te dice elige el sexo, masculino o femenino. ¿Por qué no tuve que hacer una lista? Bueno, porque en este caso la lista la introduje directamente en la validación de datos. También pudiese haber usado el ejemplo anterior de irme a hoja de validación, seleccionar estos dos, ponerle sexo, mayúsculas para que esté uniforme mi tabla. Me regreso, selecciono las celdas, validación de datos y aquí pues le podría poner es igual a sexo, ¿verdad? Y aceptamos. Y va a ser exactamente lo mismo. Este pequeño truco que te acabo de mostrar es para cuando solamente necesitas poner un sí o un no, por ejemplo. ¿Estamos? Estado civil, pues hay diferentes tipos de estado civil hoy en día, al parecer. Ya no nada más es soltero, casado y viudo. Ya hay diferentes. Así que también podemos validar estos datos. ¿Qué es lo que hacemos? Nos vamos a nuestra hoja de validación. Le ponemos aquí a una selección a esto. Le ponemos estado civil. No le pongas espacios a los rangos de datos, de preferencia para que no te marque error. Y te regresas a tu hoja de trabajo. Validación de datos de una lista es igual a estado civil. Elija el estado civil. Error, estado civil inválido. Aceptamos. Si te das cuenta, de esta manera puedes seleccionar el estado civil de soltero para uno, casado para otro, unión libre, divorciado, separado, viudo, con 4 esposas y así por el estilo, lo que tú quieras manejar. El número de hijos igual, puedes seleccionar aquí los datos, pero primero te vas aquí a hijos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10 o más, ¿verdad? Y aquí le pones hijos, me equivoco siempre, hay que poner mayúsculas aquí. Y vivienda, vamos a seleccionar vivienda. Muy bien, nos vamos aquí, hicimos hijos, nos vamos a validación de datos de una lista y aquí le ponemos es igual a hijos. Licencia, pues si tiene licencia nada más son 2 opciones, no necesito hacer validación de datos de una lista, yo le puedo decir lista y le ponemos sí o no, nada más hay 2 opciones, tiene licencia o no tiene licencia. Tipo de vivienda igual, aquí si entramos a validación de datos de la lista le ponemos igual a vivienda y puede viajar igual, ponemos aquí lista sí, coma no. De esta forma has completado ya la validación de datos y no te van a estar poniendo datos que tú no quieres en alguna celda. Por ejemplo, aquí el nombre, pues ese obviamente lo pondrá el entrevistador. La edad la seleccionará de aquí o agregará una que sea válida. Donde dice escolaridad, pues te escoges una escolaridad, sexo, masculino o femenino, estado civil, ya puedes ponerle por ejemplo aquí casado, número de hijos, los que tenga la persona, tiene licencia sí o no, tipo de vivienda, prestada, renta, propia, con familiares y obviamente tú defines cuáles son los criterios. Puede viajar sí o no, por ejemplo sí. Cuando termines, pues todos los datos van a estar en orden y no va a haber problema con que unos sí se permiten y otros no. Solo una pequeña observación. Aquí en este caso tampoco permitas que le estén cambiando el tipo de fuente o qué sé yo. Es un pequeño consejo para que no vayan a mover algún dato que después te esté causando problemas a la hora de sortearlo cuando selecciones todos. Por el lado de la información puedes organizarla como tú quieras. Un último detalle, para que no vayan a estar agregando en tu hoja de validación
datos adicionales que tú no consideraste en un inicio, lo que haces es lo siguiente. Te vas aquí a la pestaña de hoja de validación, das un clic derecho, dices que quieres proteger la hoja y le dices proteger la hoja y contenido de datos de celdas bloqueadas. Lo que vamos a hacer es que ponemos aquí una contraseña y vamos a quitar la selección de todo esto, porque si permites aquí en esta lista que esté algo seleccionado, quiere decir que permites a los usuarios hacer estas acciones. Por ejemplo, insertar una columna, un renglón. No queremos que puedan hacer nada, ni siquiera seleccionar los datos. Agregas tú una contraseña que te sea familiar nada más a ti, le das un clic en OK y te va a pedir que la confirmes por aquello de que no te vayas a equivocar y después ya no sepas cuál es. De esta manera, por más clic que tú le des en la hoja, ya no te va a permitir seleccionar nada. Entonces, si quisieran cambiar algún dato, no lo podrían hacer. Y todos los datos que agreguen aquí a Juan Pérez, pues obviamente tendrían que elegirlos de esta lista, con una escolaridad, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, eso es el temario de este día. Te agradezco enormemente por haber visto este video. Recuerda que todo esto yo lo hago con la intención de que tú puedas aprender de una manera sencilla, organizada y sobre todo a nivel básico si es que empiezas desde cero con los videotutoriales. Espero que tengas oportunidad de seguir visitando esta página, compartir los videos, dejarme tus comentarios y sobre todo que puedas por ahí darle clic a la publicidad para poder cubrir lo que es el alojamiento de la página. Que tengas un excelente día. Se despide de ti tu amigo Jorge Espinosa. Hasta el próximo video. Gracias.